Chucho el Roto. Buenos días a todos. Buenos días. Yo siempre hemos escuchado, creo que todo el mundo, esa palabra, ese nombre, Chucho el Roto, pero yo lo tengo así como alguna historia, una leyenda, cierto, falso, existe, no existe. ¿Qué hay detrás? El personaje existió, fue un legendario ladrón, famoso por sus estafas creativas, un personaje que podía disfrazarse de lo que quisiera y lograba asaltos y robos maravillosos o extraordinarios en la época del Porfiriato. Él nace en 1858, fallece supuestamente en 1894 y genera toda una leyenda a raíz de toda una historia romántica, una historia de amor que hace que un carpintero que se enamora de la chica rica, ahora sí que el chavo Chicho de la película Gacha, se enamora de una mujer que tiene pues, un antecedente millonario, es sobrina de don Diego de Frisac, ella es Matilde, y se enamoran, se flechan, tienen una hija y esta pobreza de Chucho el Roto lo lleva a que lo malmiren. Cosa curiosa, ¿no? Que lo malmire la familia de Matilde y lo amenacen y lo hostiguen al grado de que él, cuando pues ve que no dejan que él conviva con su hija, no lo dejan verla, se la roba. Y al robársela, pues la familia hace lo que hacen muchos que suceden en esas historias tormentosas de romanticismo, pues lo meten a la cárcel. Lo meten en aquel entonces a la penitenciaría de la Ciudad de México, conocida como la cárcel de Arcos de Belén. De ahí, pues como tiene que ser, el poder de don Diego de Frisac, lo mandan a San Juan de Ulúa. Ustedes saben que las cárceles se han caracterizado porque los que no son tan malos salen peores. Sí. Les llaman las universidades del crimen. Chucho el Roto entiende y encuentra una forma de ganarse la vida de una mejor manera y mucho más lucrativa. Se vuelve todo un estafador y entonces comienza su carrera delictiva. Al suceder en esto, forma un grupo de delincuentes muy afamados que son La Changa, El Rorro, El Lebrija y Juan Palomo. Estos compinches, estos cómplices junto con él, fraguan extraordinarios robos. Estos que llegaron a ser conocidos en la prensa, imagínense los periódicos de aquella época, se genera todo un antihéroe porque además de lograr estos robos extraordinarios, él roba y reparte las ganancias con los pobres. Wow. Que esa es como la maravilla y que lo hace tan parecido a Robin Hood, ¿no? Es correcto. Entonces su leyenda trasciende tiempo y espacio, se vuelve una figura que es completamente una calamidad para la policía de ese entonces del Porfiriato. Encontremos que el Porfiriato pues era casi mátalos en caliente y obviamente él fue muy perseguido. En su momento, cuando lo mandaron a San Juan de Ulúa, él crea esta leyenda de ser un escapista formidable. Se escapa la primera vez teniendo 27 años en un cubo que es realmente un barril, donde, como si ustedes han ido a San Juan de Ulúa y conocen estas celdas, estos espacios, no había sanitarios y había cerca de 60 o 100 reos en una misma caverna de estas. ¿Dónde creen que hacían de sus necesidades? En un barril. Y en un barril de esos es como se escapa la primera vez. Dios. Ándale. Okay. Se cuenta que en esto que vamos a ver en el reportaje, el último asalto, el último robo, lo realiza en Veracruz y es en las Cumbres de Maltrata donde lo detienen. Y de ahí, de nuevo a San Juan de Ulúa. Hay una historia extraordinaria. Regresar a San Juan de Ulúa, de donde no se escapaba nadie, igual que de Valle Nacional. Recuerden que eran los lugares de castigo a los presos políticos, ahí estuvo Juárez y otros personajes más. Bueno, pues era como imposible que volviera a lograr la hazaña. Lo intenta, pero un reo llamado Bruno lo traiciona, lo descubren y en la escapatoria le meten un balazo. Herido, lo regresan, lo meten de nuevo a San Juan de Ulúa y destinan que le den 200 azotes. Una cosa espantosa. Ay, sí. Se dice que en la leyenda, porque todo esto tiene un rasgo de fantasía o de cierto misticismo, se dice que se soborna al verdugo para que no lo lastime, que no sea tan rudo el tema del golpeo. Así pasa, lo trasladan a la enfermería del hospital más antiguo de Veracruz, a la enfermería, y ahí se supone que fallece. Se supone porque no está confirmado. No está confirmado porque la leyenda establece que Matilde, Matilde de Frisac, la mamá de su hija María de los Dolores, así se llama su hija,
logran que sobornando al verdugo no lo lastimara. Y ella y su hermana de Chucho el Roto y su hija rescatan el cadáver, lo toman, lo ponen en un ferrocarril y se lo llevan a la Ciudad de México para sepultarlo. Hay todo un funeral, hay un ataúd, se sepulta. Con el tiempo, exhuman los restos y dentro del ataúd hay un montón de piedras. O sea que no. ¡Ándale! Mira nada más, qué maravilla. Ay, si se pudo fugar de un lugar, ni modo que no se pudiera fugar ahí de su propio... Oye, ni los magos escapistas. Tremendo, vaya, Houdini lo envidiaría. Sí. Se establece que en la historia final, Matilde tenía un pretendiente de procedencia extranjera y que en un barco salió de México hacia Europa. Si somos un poco maliciosos y un poco intuitivos, podríamos suponer que ese pretendiente podría ser Jesús Arriaga, Chucho el Roto. Quiero ver ese reportaje. Ay, no, qué bárbaro, qué historia. ¿Qué historia? Una historia de novela, pero mira. Sí, oye, mira, ahí de ese deberían de agarrar para una nueva. Una nueva versión. Oye, vencer al Chucho el Roto. Muchísimas gracias, Julián, por compartirnos estas historias que de verdad te atrapan y que, o sea, hay que conocerlas a detalle. Y así como tú nos las cuentas, como que nos picamos un poquito Nos quedamos picados. ¿Tienes listo el reportaje? Listo, vamos a ver, Venga, explorador. Eso, atención, gracias, por favor. La banda del automóvil gris, el Rafles, los bandidos de Río Frío y demás delincuentes famosos en México tuvieron uno que se convirtió en el paladín de los maleantes y el Robin Hood mexicano. Hoy hablaremos de Chucho el Roto, el elegante bandido de Tlaxcala. A finales del siglo XIX robaba a los ricos acaudalados para ayudar con eso a los pobres y necesitados. Jesús Arriaga era su verdadero nombre y los registros señalan que nació en 1858 en Santa Ana, Chautempan, Tlaxcala. Maestro del engaño y del disfraz, poco se sabe sobre la familia de Jesús Arriaga. Además de su romántica y trágica historia con la hija del aristócrata millonario señor de Frisac, Arriaga construyó una leyenda de bandido elegante que lo convirtió en un héroe popular y enemigo público de la sociedad porfiriana. Se afirma que el juez en turno, Javier de la Torre, es el primero en llamar roto a Jesús Arriaga, pues al verlo vestido impecablemente en el juicio, se cuenta que exclamó: "Mírenlo, es un roto". En ese tiempo se le decía roto a las personas de escasos recursos que acostumbraban vestir bien, con trajes lujosos, bastones y elegantes sombreros. Las historias de los robos y hazañas de la banda eran noticia en todos los periódicos. Chucho el Roto tenía como principio nunca derramar una gota de sangre. Pronto se convirtió en el bandido del pueblo, se dedicó a robar a las clases altas y con ello ayudar a los más necesitados. Fue capturado varias veces y tantas también se fugó de las cárceles. Durante 9 años la policía no logró capturarlo. Hay rumores que afirman que llegó a robar un costoso reloj de oro de la muñeca del mismísimo Porfirio Díaz. De su muerte a los 36 años de edad, el 25 de marzo de 1885, y su desconocida tumba, nació la leyenda de Jesús Arriaga. Fugas espectaculares de las cárceles, robos escandalosos, la generosidad con los pobres y la magia de los disfraces hicieron de Jesús Arriaga, Chucho el Roto, el legendario ladrón mexicano. Julián de Jesús Peña, explorador.